Bienvenidos. Viajaremos a través de la historia para conocer los hechos y acontecimientos más importantes que han revolucionado la industria óptica y por supuesto la optometría a nivel mundial. Si bien no se conocen hechos verídicos y no están tan bien documentados, nos podemos basar en todas las hipótesis que cada uno de los actores que intervinieron en esta época nos dejaron, por decirlo de alguna manera, como herencia para ir revolucionando nuestra industria. Se dice que los lentes son el quinto experimento o invento más importante que ha revolucionado no solo nuestro diario vivir, sino por supuesto todo el fundamento que conocemos en nuestra actualidad como óptica y optometría. Tenemos nuestro viaje en la Edad Antigua, 4000 años antes de Cristo, en el siglo III y IV. En toda esta época ocurrieron varios acontecimientos y vamos a tratar de resumir los más importantes. En Egipto y Babilonia analizaban los fenómenos ópticos como medir, calcular la altura, longitud y proyección de la luz sobre pirámides y monumentos. Fue un gran acercamiento a la óptica. En Mesopotamia iniciaron a aparecer los primeros objetos de interés como el vidrio, y por lo cual hablamos de los términos lentes planos, convexos y bisconvexos que fueron descubiertos por el arqueólogo Beth en 1928. Se utilizaban en esta época las lupas no solo para agrandar las letras, sino también para hacer la proyección de la luz. En este término, que es muy importante y que por supuesto ha revolucionado la optometría y ha hecho parte de las grandes hipótesis que han tenido los diferentes actores de la época. Otro fenómeno que no podemos dejar pasar son los eclipses, que precisamente nos determinan cómo viajaba la luz en línea recta. Tanto en Pompeya como en Berlín aparecieron los primeros lentes de 5 centímetros, lentes de 7 centímetros y lentes de 40 dioptrías. También en esta civilización eran conocidos varios objetos que fueron encontrados y que eran guardados como objetos divinos, entre ellos una caja de pruebas que tenía lentes de 4 dioptrías. Confucio determinó que un zapatero utilizaba vidrios en sus ojos con fines mágico-medicinales. Así también los árabes utilizaban cristales encendedores para utilizarlos como cura en algunas de las heridas. En esta época, Marco Polo se dice que fue el primero que realizó importaciones desde China, aunque te dice que en este mismo país ya utilizaban los lentes muchas décadas antes. No está comprobado, pero se determina que el primer lente fue creado por Aristóteles 424 años antes de Cristo. También en esta edad determinamos que los grandes científicos y pensadores viajaban a Alejandría para capacitarse y realizar sus estudios. Y es aquí donde ocurre un fenómeno muy importante para nosotros, y es que la óptica es catalogada como una ciencia, por lo cual los grandes pensadores y desarrolladores de la óptica en esta época inician a desarrollar teorías como la teoría pitagórica, la teoría estoica y la teoría epicúrea. Pero bueno, sigamos conociendo y viajando mucho más en el tiempo para conocer los grandes acontecimientos y cómo ha ido evolucionando la teoría de la optometría a nivel mundial. Lucrecio, en su libro titulado La naturaleza de las cosas, comenta que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. También él habla sobre un experimento en el cual consiste un vaso lleno de agua, introducía un lápiz y este lápiz al entrar en contacto con el agua, la imagen se refractaba. Empédocles también comenta que los elementos eran percibidos por el medio de los sentidos. También habla sobre que todos los objetos emanan un fuego propio y ese fuego propio era percibido por los ojos, el cual también él comenta que emanaba un fuego propio. Aristóteles habla que entre el ojo y el objeto existía un intermedio, el cual él llamó transparente. También habla sobre que los colores blanco y negro eran el principio de todos. Arquímedes también se comenta la tradición que él usaba lentes grandes, cóncavos, el cual lo que hacían era reflejar la luz del sol para atacar a las tropas enemigas y así defender su pueblo. Ceneza también se habla por primera vez ahí sobre el aumento y la capacidad de los lentes convergentes, viéndolo así a través de un globo de vidrio lleno de agua.
Me parece muy interesante todo esto porque aquí estamos hablando de principios fundamentales en todo este mundo de la óptica y en cosas primarias. Hola, soy Nancy y vengo a hablarte de los acontecimientos más importantes en la historia de la optometría en la Edad Media desde el siglo V hasta el siglo XV. En esta época fue muy importante los árabes, ya que hicieron unos estudios sobre la óptica. Ellos se basaban desde este entonces en unas ramas, o le llamaban ramas especiales o importantes de la medicina. Ellos estudiaron la estructura del ojo y estudiaron las enfermedades del ojo. A la dioptría le llamaron como la luz que pasa sobre un cuerpo transparente, es decir, en este caso, nuestra parte cristalina. En esta época tan importante también tenemos al físico araquí Alhazen, cual dio métodos científicos y estudió muchas partes del ojo, en estas como la retina, la córnea y el humor acuoso. Más adelante dio en sí la descripción de qué es el proceso de la visión. En este también él estudió mucho los eclipses, la sombra y restableció las leyes de la refracción. En esta época también juega un papel importante las teorías de Alhazen, donde se realizaron las piedras para leer o llamadas piedras semipreciosas, formadas en media esfera que cumplían el objeto de aumentar la letra. Eran en cristal de roca. En esta historia tan importante también aparece Francisco, que era un monje. Este monje, Francisco Alejandro, creó sus primeras gafitas no solamente para él, sino también para sus amigos y su familia. Más adelante, entre 1285 y 1300, se crearon las primeras gafas, que eran con las que regalaban o obsequiaban en todo Venecia. Estas gafitas se construyeron a base de ramas o llamadas paletas. Las primeras gafas aparecen a finales del siglo XIII en la región de Venecia por el monje francisco inglés Roger Bacon de 1214 a 1294. En 1267 escribe una obra titulada como Opus Majus, donde dice que estos lentes nos van a ayudar a las personas presbitas. Mucho más tarde se elaboraron con materiales como el hierro, cobre, plomo, las monturas para dichos lentes. En este caso tenían que utilizar las gafas sujetándolos de la parte de arriba para que éstas no se caigan. En un principio, quienes elaboraban o tallaban los lentes eran los sacerdotes. Más tarde lo formaron grupos de artesanos en algunos poblados, lo que dio origen a la Italia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra y España fueron los principales países en producir los anteojos. Existe gran cantidad de pinturas que demuestran que el uso de los anteojos estaba más atrás. La pintura más antigua donde aparecen unos anteojos se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Triviño, del artista Tommaso de Moderna, en el año 1352, que representa la cadena de Hugo Provenza, que en 1451 el erudito alemán Nicolás de Cusa, de 1401 a 1464, propuso el empleo de lentes cóncavos. Más adelante, en el centro de los bordes destinados a los ojos miopes, con la investigación de la imprenta por Rutenberg, en el que se incrementó la demanda de las gafas. En 1438 aparece el primer gremio de maestros fabricantes de anteojos. Los primeros talleres se ubicaron en Nuremberg y Venecia. Este tipo de anteojos procuró por mucho tiempo por las consiguientes modificaciones sistemáticas de la presión del puente y la aparición de las plaquetas. En el transcurso de este tiempo, los anteojos evolucionaron con el fin de mejorar la visión del usuario y su comodidad. Muy bien, y así es como pasamos de la Edad Media a la Edad Moderna, época muy representativa a mediados del siglo XVI y siglo XX, gracias a los avances, procesos y desarrollos que hubieron en esta época para el campo de la óptica, como por ejemplo la toma de agudeza visual con el optotipo de Snell, que permitía corregir los defectos refractivos, como lo eran la hipermetropía y el astigmatismo.
Además de esto, también les quiero contar sobre un acontecimiento muy importante para esta época, y es en el desarrollo de los lentes de contacto, que se empezaron a manejar con experimentos con materiales orgánicos. Además de eso, empezaron a aparecer las gafas de sol, que se empezaron a implementar para la protección de los rayos UV. Por otro lado, en esta época también se empieza a trabajar en equipos ópticos, como por ejemplo el oftalmoscopio, el queratómetro y el microscopio. Les quiero contar que un señor llamado Daza crea también una tabla de potencias para las personas con presbicia que van de acuerdo a su edad y a su género para la elaboración de sus lentes. En el año 1704, el científico Mary logra, por medio de un experimento y a través de un gato sumergido en el agua, logra dilatar la pupila. Por medio de la dilatación de pupila, logra observar el nervio óptico. A finales del siglo XVIII llegan a Norteamérica los lentes bifocales. Se le atribuye a Benjamin Franklin, quien era usuario de estos lentes, unos lentes que estaban conformados por dos mitades, uno para visión lejos y otra para visión cercana, incrustados en un aro. Cuenta la historia que era tanta la inconformidad de Benjamin Franklin a la hora de utilizar estos lentes que él manda sus lentes y los parte en la mitad y luego los une en uno solo para lograr obtener una visión mucho más conforme a la hora de utilizarlos. Vamos a ver dos de los más grandes pensadores o inventores dentro de la óptica que conocemos hoy en nuestros días. El primero que tenemos es Charles Friedrich Prentice, el cual fue nacido en Nueva York, Estados Unidos, y es considerado el padre de la óptica y el promotor de los refraccionistas en la formación de una nueva profesión. Fue el primer optometrista en cobrar a los pacientes, lo cual llevó el reconocimiento de la profesión óptico u optometrista. Esta profesión denominándola como un profesional dedicado a la salud y al cuidado de la visión. También en 1896 fue fundador y presidente de la Optical Society of New York, que es la Sociedad Óptica de Nueva York. En 1891 publicó dos trabajos importantes, que es The Metric System of Numbering and Measuring Prints y seguidamente Ophthalmic Lens, con el cual consiguió el reconocimiento de los oftalmólogos de su época y estableció un método para poder definir el poder de los prismas, denominado el método de Prentice, en el cual establece que los prismas desvían la luz que los incide hasta su base, tanto más o cuanto mayor sea el poder óptico del prisma. Finalmente, nuestro otro pensador o creador es Louis Jabal, que fue el primer director del Instituto de Oftalmología instalado en el Departamento de Fisiología de Soborna. De forma especial estudió el tema del estrabismo, el astigmatismo y la fisiología de la lectura. Se le considera como una de las principales figuras de la ortóptica, que es la terapia de los músculos de los ojos. Él mismo padeció de problemas de glaucoma en un ojo, cuya operación que se realizó en su tiempo no tuvo resultados. Durante los últimos 7 años de su vida él estuvo ciego. Murió en París a consecuencia de un cáncer de estómago el 20 de enero de 1907. Ya en 1880 presenta el primer modelo del queratómetro, en el cual se aprecia una influencia de von Helmholtz. Y en 1881, en cooperación con el noruego Hjalmar August y otros excelentes colaboradores mecánicos y ópticos, presenta a la comunidad oftálmica un aparato adecuado para el diagnóstico clínico rápido y exacto del astigmatismo. Estamos culminando este mágico viaje, donde hemos podido aprender y reconocer los grandes acontecimientos que han revolucionado la optometría a nivel mundial.